Bienvenidos a este resumen de noticias locales, nacionales, quizás alguna internacional, del día 27 de marzo del año 2025. Estaremos compartiendo un poco de noticias del ámbito local, nacional. Veremos algo de política, economía, quizás algo de deporte. Estaremos repasando un poco algunos temas gremiales, quizás haya alguna policial, puede haber algo de salud o bienestar, también quizás algún avance médico. Iremos viendo durante el transcurso de este horario con qué realidad nos encontramos el día de hoy. Mientras tanto, la UTA ratificó el paro de colectivos para el próximo viernes. Mientras la Unión Tranviarios Automotor aclaró este miércoles que hasta el momento mantiene el paro de colectivos en el AMBA pautado para este viernes 28 de marzo. La medida de fuerza se mantiene a pesar de que la Secretaría de Trabajo convocó a otra reunión con las empresas del sector para seguir negociando salarios. La reunión fue negativa. Mantenemos el paro de 24 horas desde las 0 del viernes, es decir, mañana, dijo una fuente de la UTA. Por su parte, la cartera laboral había llamado a las partes a otra reunión para seguir negociando el jueves próxima, a las 15 horas. Oídas que fueron las partes, el funcionario actuante insta a las mismas a extremar esfuerzos a fin de acercar posiciones en aras del mantenimiento de la paz social y fija nuevas audiencias virtual en los próximos términos, que la presente para el día jueves 3 de abril de 2025 a las 15 horas, sostuvo el acta de la Secretaría de Trabajo. Ahora, no se descarta que la cartera que dirige Julio Cordero podría intervenir en el conflicto y dictar la conciliación obligatoria que impida la medida de fuerza dispuesta para este viernes, aunque aún no se había informado nada al respecto. En caso de efectivizar el paro, se sumarían 2 días sin servicios de colectivos en menos de un mes, ya que la UTA confirmó su adhesión a la huelga general convocada por la Confederación General del Trabajo para el 10 de abril. En esa oportunidad, la medida será a nivel nacional, por lo que el transporte de pasajeros no circulará por 24 horas en ninguna provincia del país. ATE, por su parte, realizará un paro nacional también. La Asociación de Trabajadores del Estado realizará hoy jueves un paro nacional y se movilizará hacia el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger. La medida de fuerza fue motorizada para reclamar la renovación automática de las más de 50.000 contratos estatales que vencen a fin de mes, la apertura de las paritarias y la reparación del deterioro grave que sufrieron los salarios. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, indicó desde las redes sociales que la medida de fuerza tendrá un alto acatamiento. En la administración pública, el malestar es creciente en todo el país, añadió. El jefe de ATE sostuvo que el gobierno de Javier vino a llenar sus bolsillos del Estado y que son mercenarios que cobran por hacer el trabajo sucio. Todos los días nos dicen que ahorran y achican, pero nadie sabe quién se beneficia de esos recortes. Evidentemente, el hecho de volver a recurrir al FMI demuestra el fracaso del actual programa económico, sentenció.
y tildó de CEOs fracasados a la administración libertaria al afirmar que se apoderaron del Estado y nos están costando muy caros a todos los argentinos. Así que por esto se desarrollan medidas de fuerza por parte de ambos gremios. Conflicto de trabajadores de Pirelli ya paró. Trabajadores del neumático frenaron la producción en la planta de Merlo. El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático, SUTNA por sus siglas, lleva adelante por estas horas una medida de fuerza que implica la paralización de las 3 grandes plantas de producción y movilización a la sede de la Secretaría de Trabajo de la Nación. Así, el gremio conducido por Alejandro Crespo cesó la actividad en las fábricas de Pirelli en Merlo, de Bridgestone en Lavallol y de Fate en San Fernando. La protesta es en rechazo a lo que definen como mala fe empresaria frente a la negociación paritaria y a los despidos masivos que atraviesa el sector. La mala fe empresaria también puede encontrarse en muchas situaciones en lo que es la UTA también, dado que algunos dirigentes tienen intereses cruzados, esto de estar de dos lados del mostrador. Así que también se podría incluir en esta nota, aunque bueno, vamos por ahora solo con el conflicto de los neumáticos. El plan de lucha se extenderá en principio hasta las 14 horas de hoy, jueves 27 de marzo. De no existir avances en la discusión salarial sin hacerse efectiva la reincorporación de los compañeros despedidos, se profundizarán las medidas de fuerza a la brevedad, advirtieron desde la organización gremial. En el caso de Bridgestone, este gremio denunció ante las autoridades de la Secretaría de Trabajo que la empresa viene sumando actitudes manifiestamente ilegales, entre las que detallaron la apertura del procedimiento preventivo de crisis que fue rechazado por el gobierno por no haber cumplido con los requerimientos y condiciones exigidas. A pesar de eso, avanzó con el despido arbitrario y sin expresión de causa justificada de una cantidad de trabajadores que se cuentan por docenas. En el caso de Pirelli, la planta radicada acá en la zona de Merlo, según el gremio, viene incurriendo en presiones ilícitas. Claro está, hacia los trabajadores, lo que se traduce en violencia laboral. En los términos del convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, cabe recordar que esa norma es el primer tratado internacional que reconoce el derecho a toda persona a un modo de trabajo libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso de género. Por último, FATE está cerrada tras todo tipo de reclamo. Se niega al cumplimiento de la norma que regula la licencia anual ordinaria por vacaciones y rompió unilateralmente un acuerdo con el sindicato mediante lo que rechaza cumplir lo normado en el artículo 151 de la Ley de Contrato de Trabajo. La huelga decidida por el sindicato de neumáticos fue de que las empresas se negaran a presentar una propuesta de incremento salarial para enero y febrero, incluso para equiparar los salarios a los números de inflación dados a conocer por el INDEC. Se está bloqueando internacionalmente llegar a un acuerdo, se está bloqueando intencionalmente llegar a un acuerdo en la ronda paritaria 2024-2025 y de esta manera impidiendo el comienzo de la negociación de la paritaria 2025-2026. Marzo ya se encuentra en curso, indicaron desde el gremio. Además,
exigen que las 3 compañías multinacionales cesen su política prepotente e ilícita. En el acta firmada en la cartera de trabajo, la organización sindical dejó plasmada la chance de continuar en caso de corresponder con otras medidas de acción gremial en resguardo y defensa de los intereses y derechos de los trabajadores que representa. Desde el sindicato esgrimen que Pirelli, Bridgestone y FATE priorizan la importación de neumáticos en detrimento de la producción nacional, lo que afecta el empleo en general y en el sector en particular. Por eso reclaman la intervención del gobierno para garantizar condiciones que impulsen la fabricación en el país y protejan los puestos de trabajo. Así que a estar atentos con los precios de los neumáticos y con este conflicto que tiene como participantes en gran parte a los trabajadores de la zona de Merlo. Para prevenir el dengue, zika y chikungunya, evita que el mosquito Aedes aegypti se críe en tu casa. ¿Cómo podés prevenir? Elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y puedan acumular agua. Limpia y cepilla bebederos, desagües, rejillas y canaletas. Que el mosquito no se críe en tu casa. Entre todos podemos prevenir el dengue. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Taller de Electricidad Rossi. Reparación, burros de arranque, alternadores, instalaciones eléctricas en vehículos y maquinarias rurales. Ruta 21, esquina Iriarte. Teléfono 0220-492-5378 de Jorge Rossi. AM 1530, la voz del futuro. Nuestra página web www.am1530.com.ar. Te acompañamos donde quiera que vayas. Clases gratuitas de actividad física, zumba, funcional, localizada y danzamos las emociones. Conoce las sedes y horarios en la Subsecretaría de Deportes de Merlo, Avenida Constitución 92 o en merlo.gov.ar/actividad física y salud. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Continuando con temas de medidas gremiales, la bancaria comienza un plan de acción contra 4 entidades financieras. La bancaria acusó a un grupo financiero por graves incumplimientos en 4 entidades y lanzó un plan de acción que se iniciará con asambleas en la última hora de atención al público en los bancos de San Juan, Santa Fe, Santa Cruz y Entre Ríos. A través de un comunicado difundido en redes sociales, el gremio que encabeza Sergio Palazzo denunció graves incumplimientos del grupo Petersen, entre los que enumera el cierre de sucursales, despidos injustificados y la violación de convenios de trabajo. El sindicato bancario indicó que las medidas se aplicarán a partir de este miércoles con las asambleas, pero advirtió que se irán incrementando hasta obtener respuestas favorables para el reclamo del sector laboral. El no respeto del convenio 18/75, como así también del decreto 2289/76, que establece la jornada laboral bancaria, son hechos que vulneran los derechos de los trabajadores, explicó el comunicado. Según el gremio, esos hechos se ven agravados por los cierres, en primer lugar, de la sucursal Comodoro Rivadavia del Banco de Santa Cruz y recientemente de las sucursales Paso de los Libres, Mercedes y Monte Caseros del Banco de Entre Ríos. En el caso de la entidad entrerriana, afirman que se llegó al extremo de despedir trabajadores como consecuencia de los cierres mencionados, circunstancias que no podemos permitir ni tolerar.
La bancaria exigió del grupo financiero Petersen el respeto de cada derecho y la irrestricta conservación de cada puesto de trabajo, y le exigió una urgente respuesta a las necesidades de los trabajadores. Por estas horas, una noticia nacional que anda dando vueltas por todos lados, así que vamos a hacer un poco de referencia a eso, es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El posible fin del dólar blend y la llegada de las bandas cambiarias, los próximos pasos que podría aguardar el mercado. La renovada presión que se vivió ayer sobre los dólares financieros y el libre responden a un mayor nerviosismo de los inversores. La expectativa está puesta en las que eventualmente modificaciones que tendrían el régimen cambiario una vez que llegue a un nuevo acuerdo con el FMI. Cabe aclarar que entre el dólar oficial y el dólar paralelo con los dólares financieros, si bien hubo una suba, no hay una gran brecha. No es que la suba de un dólar fijado contra el otro es como para exagerar y, por decirlo de alguna manera, poner el tema como si fuese la peor catástrofe. Si bien los movimientos financieros son algo para tener en cuenta, engrandizan mucho el tema de, una suba del tipo de cambio. ¿Pero por qué? Porque el oficial no está tan lejos de la brecha que hay entre el blue y el oficial. Ante el temor de que se abandone el ajuste del 1% mensual en el tipo de cambio oficial que rige desde febrero, antes era el 2% por mes, el mercado actúa en consecuencia. Básicamente, los exportadores redujeron sus liquidaciones a la espera de una eventual mejora del tipo de cambio. Esto llevó al Banco Central a finalizar por octavo día consecutivo con saldo vendedor. Ayer fueron 48 millones de dólares, pero las reservas cayeron mucho más, casi 200 millones, y quedaron cerca de perforar los 26.000 millones de dólares. El dólar libre cerró a 1.310, mientras que tanto el dólar MEP como el contado con liquidación finalizaron al borde de los 1.300, que es el techo que salió a defender el central en las últimas jornadas. Aunque recién hoy se dio a conocer un poco más de información por parte del ministro de Economía Caputo de los detalles de la negociación con el fondo, los inversores avanzan con teorías sobre lo que podría exigir el FMI cuando realice el desembolso para fortalecer reservas. Los trascendidos hablan de una cifra que sería cercana a los 20.000 millones de dólares. Como contrapartida, el organismo pediría una mayor flexibilización cambiaria que termine a fin de año con la salida del cepo. También podría pedirle la eliminación gradual o total del dólar blend. Aparece como una opción que tiene altas chances de suceder. ¿De qué se trata el dólar blend? Del 20% que los exportadores pueden liquidar a través del contado con liquidación, que es una manera de conseguir una mejora en el tipo de cambio, porque el contado con liquidación se obtiene mejor precio que vendérselo al Estado con dólar oficial. El staff técnico del FMI ya lo había sugerido en un reporte de mediados del año pasado, pero esa posibilidad fue desestimada por el equipo económico.
El año pasado los exportadores derivaron al contado con liquidación unos 17.000 millones que dejaron de ir a las reservas del Banco Central. Pero ahora, ante la necesidad de fortalecer el Banco Central, ya no sería viable mantener ese esquema. Otra de las posibilidades respecto a una posible modificación del régimen cambiario es ir a un esquema de bandas, con una zona de no intervención, como la que estuvo vigente entre octubre de 2018 y abril de 2019. El Banco Central se compromete a no participar del mercado mientras el dólar se mantenga debajo del techo estipulado y por encima del piso. Se trataría de una suerte de paso intermedio antes de salir del cepo cambiario que el gobierno comprometió para fin de año. Si bien un objetivo del gobierno era mantener el actual esquema hasta las elecciones legislativas, evidentemente con el FMI la negociación iría por otro lado. Por otra parte, introducir cambios ahora al esquema cambiario parece razonable, teniendo en cuenta que todavía faltan varios meses para los comicios y que además en el segundo trimestre entran más dólares de la cosecha gruesa. Por lo tanto, esto ayudaría a reducir la presión cambiaria en un contexto de mayor flexibilidad. Parece difícil que se pueda revertir este clima de mayor nerviosismo hasta que no se conozca en qué consiste el total del programa del FMI. Se sabe, sin embargo, que será un acuerdo a 10 años y que incluirá también fondos para ir repagando los vencimientos con el organismo en este periodo. Pero no se sabe cuántas cuotas son, de cuál monto, cómo irán desembolsando el dinero, y tampoco se sabe el estado del país en cada uno de las épocas de pago, ¿verdad? Porque bueno, por ahí podés tener problemas con el campo, podés tener alguna catástrofe y demás, y bueno, eso complicaría un poco las cosas. Pero sí, lo que se sabe es que si es de 20.000 millones de dólares, la deuda que tiene el Tesoro Nacional con el Banco Central estaría completamente saldada. Es decir, el Tesoro dejaría de tener deuda con organismos internos. Solamente pagaría la deuda con los organismos externos. Ahora bien, tener deuda con los organismos internos da una mayor tasa de interés, con lo cual en principio convendría, siempre y cuando se puedan realizar a tiempo y forma todos los pagos que se deben realizar a los fondos extranjeros. Javier Milei aseguró que el acuerdo podría estar listo para mediados de abril, aunque la aprobación del directorio podría demorarse algunas semanas más. En los últimos días, el presidente mantuvo contacto con algunos países claves, como Francia, habló con su par Emmanuel Macron, para asegurar el respaldo del organismo al futuro acuerdo. Entre tanto, se pide un poco de dinero prestado para salir de deudas de dinero prestado. Tenemos algunos puntos acá en Merlo, por ejemplo el Camino de la Ribera tiene varios metros de oscuridad y es peligroso, pueden ocurrir accidentes fatales y robos bastante seguido por la falta de alumbrado que permite la posibilidad de emboscadas y atracos en la zona. También delincuentes se robaron una camioneta estacionada en la calle Cobo, en Mariano Acosta. Un cómplice se la lleva empujando con otra camioneta. Aparentemente en la zona no hay patrullaje policial y la maniobra, que no es, por decirlo así, disimulada, quedaría impune por el momento. En la calle Mosconi, a 2 cuadras de la ruta 21, los vecinos taparon un bache gigante con chapas para evitar accidentes, así que al circular por la zona, circular con mucho cuidado
porque la calle está difícil de transitar. Tenemos también en Merlo Centro, un delincuente arrastró a una mujer para robarle. El hecho sucedió ayer a las 9 de la noche sobre la calle San Martín, entre 1 de Mayo y Avenida Calle Real. Antenoche sucedió esto. Un delincuente se bajó de un auto y le robó a una mujer la cartera y el teléfono. La tiró al piso y le pidió la cabeza contra el asfalto. La víctima, luego de ser atendida por un vecino, fue asistida por dicho vecino cuando escuchó los gritos. Así que esa situación se está dando por el momento en la zona de Merlo. Con esa situación nos encontramos con la contrapartida. Kicillof presentó un nuevo fondo para fortalecer la seguridad junto a más de 100 intendentes. En el marco de la puesta en marcha del Plan Integral de Seguridad bonaerense, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles el acto de firma de convenios con intendentes que adhirieron al nuevo fondo de fortalecimiento de la seguridad. La actividad se llevó a cabo en la sede de la Escuela de la Policía Juan Bucetich de Berazategui, junto al ministro Javier Alonso y más de 100 jefes comunales, entre los que estaban Pablo Descalzo de Ituzaingó, Gustavo Menéndez de Merlo, Lucas Gui de Morón y Mariel Fernández de Moreno. Luego de lo que había sido una reivindicación histórica, el gobierno nacional le robó a la provincia de Buenos Aires un fondo de 750.000 millones de pesos que destinaba íntegramente a la adquisición de patrulleros, la compra de equipamiento y la mejora de la remuneración del personal policial. No era plata para la casta ni para la política, era para que las y los bonaerenses estén más seguros, explicó Kicillof. La política pública anunciada hoy implica una inversión de 170.000 millones para fortalecer la seguridad en los 135 distritos. En ese marco se adquirieron 750 nuevos patrulleros para la policía provincial, que si los repartís por cada distrito tenés 6 patrulleros por cada distrito. Además, se destinarán 70.000 millones a los municipios con más de 70.000 habitantes para la compra de vehículos policiales, infraestructuras, equipamiento y otros gastos necesarios para la prevención y el combate del delito. Asimismo, se triplican los recursos para las policías comunales en los distritos con menos de 70.000 habitantes. En esa línea, el gobernador remarcó: tenemos mucho trabajo por delante. No hay una receta milagrosa ni se solucionan los problemas de inseguridad de un día para el otro, sino que se requiere de inversión y de un trabajo diario y permanente entre todas las áreas. Nos enseñaron que mejor que prometer es realizar. Aquí están los nuevos patrulleros, la inversión y los más de 1.000 cadetes que se suman a la fuerza para fortalecer la seguridad en los 135 municipios, sin distensiones políticas ni oportunismo. Vamos a seguir trabajando seriamente para nuestro único mandante, el pueblo de la provincia de Buenos Aires, añadió. 135 municipios, 1.100 cadetes, te da alrededor de 8 cadetes por distritos. Durante la jornada, el gobernador también tomó juramento de la fidelidad a la función policial a 1.100 cadetes egresados de la policía de la provincia. En ese contexto, el ministro Alonso afirmó: el esfuerzo que hacemos no distingue de colores ni partidos políticos.
Trabajamos de la misma manera con todos los intendentes e intendentas bonaerenses hace más de 5 años, ya que estamos convencidos de que la política de seguridad debe estar pensada estratégicamente para lo que necesita cada barrio y cada rincón de los 135 distritos bonaerenses. Estuvieron presentes la jefa de asesores del gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, los ministros de gobierno, Carlos Bianco, y de economía, Pablo López, el jefe de la policía provincial, Javier Villar, y el subjefe, Leandro María Sarlo, el director de la escuela, Juan Bucetich, comisario mayor Rino Oliva, y funcionarios y funcionarias provinciales que sumaban más de 100 personas, incluido el intendente del pueblo de Merlo, Gustavo Menéndez. Asignaciones familiares oficializan aumento desde abril. Conoceremos cómo son los nuevos montos. La Administración Nacional de la Seguridad oficializó este jueves el aumento del 2,4% en los montos de las asignaciones familiares en los límites y rangos de ingresos del grupo familiar a partir de abril, mediante la resolución 186/2025 publicada en el Boletín Oficial. La actualización de los valores que estarán vigentes para el cuarto mes del año se da en línea con el dato de inflación de febrero, al igual que sucede mensualmente con el ajuste en los saberes jubilatorios. Con la suba oficializada, la asignación universal por hijo y por embarazo alcanzarán en abril los 103.000 pesos para la mayoría de los beneficiarios, mientras que será de 134.000 pesos para los que residen en la zona La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Ártico Sur y el partido de Patagones en la provincia de Buenos Aires. Recuerden que redondeo los números para que sea más soportable la cantidad de números que uno dice y habla por la radio, ¿verdad? En lo que respecta a los trabajadores del sector formal, en caso de que el ingreso familiar no supere los 800.000 pesos, se cobrará por hijo 51.500, mientras que si el ingreso familiar es superior a 800.000 pesos y de hasta 1.167.000, se cobrarán por hijo 35.000 pesos, en tanto que si el ingreso familiar es superior a 1.167.000 y de hasta 1.346.000, se percibirá por hijo 21.000 pesos. Cuando el monto recibido en el hogar es mayor a 1.347.000 y de hasta 4.210.000, se cobrará por hijo 10.800 pesos. Los mismos montos y topes se aplican en la asignación prenatal, en tanto que los valores aumentan para quienes perciban la prestación por hijo con discapacidad, ya que si el ingreso familiar no supera los 795.000 pesos, cobran por hijo 167.000, mientras que si el ingreso familiar es superior a 795.000 y de hasta 1.166.000, cobrarán por hijo 118.500. Si estás por encima del 1.167.000, recibirás 74.600. En el caso de contribuyentes del monotributo, el monto a cobrar de las asignaciones familiares por hijo varían según la categoría. Categoría A, 51.000, B, 35.000, C, 21.000, D, E, F y G, 11.000. En cuanto a las asignaciones que la ANSES abona por única vez, entra las que están matrimonio, nacimiento y adopción a partir del mes que viene, otorgarán los siguientes montos. Nacimiento, 60.000. Adopción, 358.000. Matrimonio, 90.000. Ayuda escolar anual, 42.000.
La suba que actualiza los montos detallados alcanza de igual manera a los veteranos de guerra, a los titulares del Sistema Previsional Integrado Argentino y a los de la Prestación por Desempleo, entre otros programas de asistencia económica. En el artículo 4 de la normativa se aclaró que la percepción de un ingreso superior a 2.100.000 pesos por parte de las personas integrantes del grupo familiar excluye a dicho grupo del cobro de las asignaciones familiares, aun cuando la suma de sus ingresos no supere el límite máximo de ingresos establecido. Asimismo, se determinó que cuando por la aplicación del incremento dispuesto, el monto de las asignaciones familiares y o el valor de los límites y rangos de ingresos del grupo familiar resulten con decimales, se aplicará redondeo al valor entero siguiente. La actualización de los montos se ampara en el tercer párrafo del artículo 1 de la Ley 27.160, que dispone que la movilidad se aplicará al monto de las asignaciones familiares y a la actualización de los límites y rangos de ingresos del grupo familiar que determinan el cobro en los casos en que corresponda su utilización. Así que ahí estamos con los valores de las asignaciones. Para prevenir el dengue, zika y chikungunya, evita que el mosquito Aedes aegypti se críe en tu casa. ¿Cómo podés prevenir? Elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y puedan acumular agua. Limpia y cepilla bebederos, desagües, rejillas y canaletas. Que el mosquito no se críe en tu casa. Entre todos podemos prevenir el dengue. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Taller de Electricidad Rossi. Reparación, burros de arranque, alternadores, instalaciones eléctricas en vehículos y maquinarias rurales. Ruta 21, esquina Iriarte. Teléfono 0220-492-5378 de Jorge Rossi. AM 1530, la voz del futuro. Nuestra página web www.am1530.com.ar. Te acompañamos donde quiera que vayas. Clases gratuitas de actividad física, zumba, funcional, localizada y danzamos las emociones. Conoce las sedes y horarios en la Subsecretaría de Deportes de Merlo, Avenida Constitución 92 o en merlo.gov.ar/actividad física y salud. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Tenemos una lamentable noticia internacional. Se hundió un submarino con 45 turistas a bordo en el Mar Rojo. Al menos 6 muertos, 4 de ellos son rusos. 6 personas murieron y otras 9 resultaron heridas este jueves cuando un submarino turístico operado por la empresa Sinbad Submarinos se hundió frente a la costa del centro vacacional del Mar Rojo en Hurghada. Las autoridades del gobierno del Mar Rojo confirmaron en un comunicado que al menos 4 de los 6 fallecidos son de nacionalidad rusa. Indicaron que tanto los heridos como el resto de las 29 personas que iban en el submarino y fueron rescatadas son de nacionalidad extranjera, sin aportar más detalles sobre otras nacionalidades. La embarcación, que pertenecía al Hotel Sinbad, realizaba una excursión regular para observar los arrecifes de coral cuando se hundió aproximadamente 1 kilómetro de la costa a las 10 horas local. Según la Embajada de Rusia en Egipto, el accidente se produjo cuando el submarino se estrelló a una distancia de 1 kilómetro de la costa. A bordo viajaban 45 pasajeros, todos ellos de nacionalidad rusa y algunos menores de edad. De acuerdo con declaraciones del consulado ruso en Hurghada, la nacionalidad de las víctimas mortales fue confirmada parcialmente por la embajada rusa, que identificó a 4 de los fallecidos como ciudadanos rusos.
Todavía no se ha determinado si entre los menores se encuentran víctimas mortales. Se desconoce el paradero de unas 8 personas, declaró Víctor Voropaev, cónsul general ruso en El Cairo. Los equipos de emergencia lograron rescatar a 29 personas, quienes fueron trasladadas a hospitales y se encuentran en estado estable, informó el consulado ruso. 9 personas resultaron heridas en el incidente. No se ha precisado el número total de tripulantes que se encontraban a bordo. El submarino hundido, propiedad de la firma local Sinbad Submarinos, disponía de 44 asientos para pasajeros, 2 para pilotos y ventanas individuales de observación, según el sitio web de la empresa. El motivo del hundimiento no ha sido determinado. Los diplomáticos del Consulado General de Rusia en Hurghada se trasladaron al muelle del Hotel Sinbad para colaborar en las tareas de identificación y asistencia, indicó la embajada en una publicación en Facebook, donde también señaló que está esclareciendo el destino de varios turistas. Algunos de los medios locales reseñaron que el incidente fue provocado a causa de un fallo técnico en los motores de la embarcación, lo que provocó su hundimiento. En noviembre de 2024, un yate turístico también naufragó en el Mar Rojo, dejando al menos 4 muertos, tras advertencias por aguas turbulentas, según reportes de funcionarios egipcios. El turismo representa un sector clave en la economía egipcia. No obstante, varios operadores han restringido sus actividades en el Mar Rojo debido a riesgos de seguridad relacionados con conflictos regionales. Dentro de las noticias internacionales, con un poquitito de influencia nacional, Gasly elogió a Colapinto y deseó que vuelva a correr. Esperemos verlo muy pronto. Luego de que Franco Colapinto expresó que está aburrido viendo las carreras desde afuera, Pierre Gasly, el primer piloto de Alpine, expresó su deseo de que el argentino vuelva a correr en la Fórmula 1 en el corto plazo. El francés aseguró que el argentino ya demostró su talento en Williams y que tiene la velocidad necesaria para competir en la máxima categoría. En diálogo con el podcast oficial de la Fórmula 1, Beyond the Grid, el francés elogió al joven pilarense, pero recordó la dura competencia que existe en la categoría. Todos los equipos tienen un piloto reserva. Yo fui reserva en Red Bull y quería el asiento de los titulares. Franco está haciendo un gran trabajo y espero verlo correr pronto. El piloto titular de Alpine también se refirió a los rumores sobre la posibilidad de que Colapinto reemplace a Jack Doohan, quien no tuvo el mejor inicio en la temporada. Todos los pilotos de reserva quieren el asiento de los oficiales. Jack el año pasado estaba en la misma situación y Franco obviamente quiere manejar. Por otro lado, el europeo habló sobre su compañero Doohan y la presión que enfrenta en su primer año en la Fórmula 1. Es un piloto muy rápido y un gran tipo, pero cuando llegas aquí todo se trata del rendimiento. Yo también pasé por momentos difíciles y sé lo complicado que puede ser. La figura de Alpine también criticó el tratamiento mediático hacia Doohan y la falta de equidad en las opiniones sobre los pilotos jóvenes. Antes de debutar, Jack estaba en todos los medios. Se necesita tiempo para adaptarse, pero en este entorno siempre hay presión. Lo injusto es que no se habla de todos de la misma manera, afirmó el francés.
Por último, Gasly insistió en que el talento de Colapinto merece una oportunidad en la Fórmula 1, pero que Doohan también necesita tiempo para demostrar su valía. Es un mundo muy exigente, pero si estás en esta posición es porque creyeron en vos. Espero que Franco tenga su oportunidad pronto y que Jack pueda demostrar su potencial. Mientras tanto, en la otra escudería se produce un cambio en Red Bull. Yuki Tsunoda reemplazará a Liam Lawson desde el Gran Premio de Fórmula 1 en Japón. Red Bull confirmó este jueves que el japonés Yuki Tsunoda reemplazará a Liam Lawson como piloto titular del equipo a partir del Gran Premio de Japón, que se celebrará entre el 4 y el 6 de abril en el circuito de Suzuka. La decisión, anunciada luego de un inicio de temporada irregular para Lawson, implica el regreso del neozelandés a la escudería hermana Racing Bulls, donde competirá junto al debutante Isaac Hadjar. Lawson habría sido promovido a Red Bull para la etapa 2025 tras su desempeño final de 2024, cuando reemplazó a Daniel Ricciardo en el entonces denominado equipo RB Larga, compartiendo equipo con el propio Tsunoda. La salida del mexicano Sergio Checo Pérez abrió una vacante en el equipo principal, y fue el rookie quien inicialmente recibió la oportunidad de acompañar a Max Verstappen. Sin embargo, el arranque de la temporada no fue el esperado para el piloto de 23 años. En Australia sufre un accidente bajo condiciones climáticas adversas, mientras que en China cruzó la meta en 15º lugar, resultado que luego se convirtió en un 12º puesto debido a las descalificaciones de Leclerc, Hamilton y Gasly. Los rumores sobre un posible reemplazo comenzaron a circular tras ese segundo Gran Premio y finalmente se confirmaron antes de la tercera cita del calendario. Ha sido difícil ver a Liam luchar con el RB Larga 21 en las dos primeras carreras, y como resultado tomamos colectivamente la decisión de hacer un cambio temprano, explicó Christian Horner, director del equipo Red Bull. Entramos en la temporada 2025 con dos ambiciones: retener el campeonato mundial de pilotos y recuperar el título de constructores, y esta es una decisión puramente deportiva. Horner justificó la elección de Tsunoda en base a la experiencia y conocimiento del monoplaza. Reconocemos que hay mucho trabajo por hacer con el RB Larga 21 y la experiencia de Yuki será muy beneficiosa para ayudar a desarrollar el auto actual. Le damos la bienvenida al equipo y esperamos verlo al volante del RB 21. Además, el directivo se refirió al futuro de Lawson. Tenemos el deber de proteger y desarrollar a Liam, y tras un inicio tan difícil, creemos que tiene sentido actuar con rapidez para que gane experiencia mientras continúa su carrera en la Fórmula 1, con BCA Racing Bulls, un entorno y un equipo que conoce muy bien. Tsunoda, de 24 años, debutó en la Fórmula 1 en 2021 con Alfa Tauri y ha ido consolidando su rendimiento. En 2024 fue el piloto más destacado del equipo con 30 de los 46 puntos obtenidos por la escudería. Tras realizar prueba con Red Bull en Abu Dhabi, al final de la temporada pasada se había especulado con su ascenso al equipo principal, aunque finalmente fue Lawson el elegido para ese rol. Tsunoda no ocultó su reacción. Puedo entender por qué el equipo eligió a Lawson. No me sentí súper enojado ni decepcionado. Ahora, con el cambio de planes, Tsunoda tendrá la oportunidad de correr junto al vigente campeón mundial Verstappen en el equipo campeón del mundo, y lo hará además en el marco de su carrera de casa en Suzuka, un escenario simbólico para el piloto japonés. Desde Racing Bulls, el director Laurent Mekies celebró el ascenso de Tsunoda
Estamos increíblemente orgullosos de que Yuki haya conseguido su merecido pase a Red Bull Racing. Su progreso el año pasado y más recientemente desde inicio de 2025 ha sido simplemente sensacional. Míquiez destacó la importancia del piloto para la estructura. Ha sido un privilegio inmenso presenciar ese progreso para todos nosotros en Faenza y en Milton Keynes. La energía y positividad de Yuki iluminaron cada rincón de nuestra fábrica y del garage, y siempre será un Racing Bull. Le deseamos todo el éxito que merece en ORBR. Cabe recordar que esta situación había derivado en versiones que afirmaron que el argentino Franco Colapinto podría sumarse a Racing Bull si desde las altas esferas de la estructura decidían que Lawson no continúe siendo parte. El movimiento recuerda a otras situaciones en el pasado reciente de Red Bull, con los casos de Danny Kvyat en 2016, Pierre Gasly en 2019, quienes también fueron descendidos a la escudería filial luego de pocas carreras. En esta oportunidad, Red Bull apuesta nuevamente por la experiencia de un piloto conocido para fortalecer su proyecto deportivo y aspirar a sus objetivos principales en la temporada. La diferencia de resultados en prácticas, clasificaciones y carreras entre Liam y Max fueron abismales en los primeros dos grandes premios. Pero además Lawson también quedó detrás de Isaac Hadjar y Tsunoda en todas las sesiones entre Australia y China. Su mejor rendimiento fue un 14º en la carrera sprint del último sábado, incluyendo en este análisis hasta los entrenamientos. Tsunoda, por su lado, tampoco sumó grandes resultados, pero sí sumó puntos en el equipo satélite y quedó 12º en Melbourne. Se ubicó sexto en la sprint de China y quedó 16º en la principal de China. Así que vemos que ahí se reordenan los pilotos, pero Franquito continúa en Alpine, quizás esperando por una oportunidad si no le renuevan tiempo de correr a Doohan. Les recuerdo que el detalle de las notas leídas lo encuentran en nuestra página de Facebook de la radio, AM1530, La Voz del Futuro. Pueden sintonizar este programa en el aire de la radio en la zona o pueden seguirlo por stream en internet. El stream tiene 24 horas de programación musical, excepto cuando está este programa. Lo pueden encontrar en la página de internet de la radio, am1530.com.ar. También, si se perdieron algún detalle o no pudieron ponerle suficiente atención a alguna noticia o escucharon algo que les interesó y que podrían recomendar, también pueden encontrar este resumen de noticias por la noche cuando termino de editarlo en nuestro canal de YouTube, AM1530 LB por las siglas de La Voz del Futuro. Suscríbanse, denle like, compartan, que para ustedes es gratuito y simple y a mí me da una mano grande para poder continuar y crecer con este proyecto. Agradezco a todos los que ya apoyan este proyecto y me ayudan un montón. Les agradezco a todos por estar del otro lado, escuchando y disfrutando de las noticias conmigo. Tengan un excelente día, guarda con las lluvias por la tarde, que hay probabilidad de chaparrones, salgan con un resguardo para la lluvia. Insisto, disfruten mucho este día y nos encontramos prontito.